Buenos días, espero que estén bien, con ánimo para poder estudiar la palabra, ¿cierto? Quizás aprender algo que no sabía y también quizás profundizar en lo que ya sabe, ¿bien? El hermano Juan ya leyó el pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy. Y yo cuando lo estaba estudiando esta semana, cuando lo empecé a estudiar en realidad, hace unos días atrás, el pasaje me resultó muy conocido, muy familiar, ¿bien? Todos hemos escuchado este pasaje, o bien hemos escuchado, ¿cierto?, los paralelos en el Evangelio sobre la cruz de Cristo, el amor del Señor y que nos amemos unos a otros, ¿bien? Estas predicaciones se han repetido, creo yo, durante todo el año 2025, parte del 2024 y ahora el 2026. Como alguien dijo ahí, un hermano dijo ahí, algo quiere el Señor y quiere que nos amemos unos a otros. ¿Bien? Este es el propósito, no es algo más místico, ¿bien? El Señor quiere que nos amemos y quiere que su iglesia se ame. Y aparte de eso, quiere que la iglesia demuestre ese amor a otros. Ahora bien, ¿cómo entendemos esto, hermano? Hemos visto que demostrar el amor del Señor es preocuparse por el hermano, orar por el hermano, alegrarse con el hermano. ¿Bien? Demostrar el amor es preocuparse hasta de lo que le hace falta al hermano. Eso también lo hemos visto. Ahora, ¿lo ponemos en práctica? Esa es la pregunta. ¿Por qué aprendemos? ¿Por qué estudiamos la palabra, hermano? Muchas veces lo hacemos solamente y meramente por conocimiento o porque queremos saber más. Queremos poder defender la palabra, pero muchas veces solo son palabras. Palabras al viento. ¿Bien? Dios, a través de Juan, nos quiere enseñar algo muy profundo hoy. ¿Bien? Si bien hemos leído este pasaje, debemos entender la esencia. ¿Y cuál es la esencia? La esencia del amor. ¿Bien? Dice, amados, versículo 7 de 1 de Juan 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dos condicionantes, ¿bien? El que ama, nace y conoce. ¿Bien? El que no ama, y aquí hay otra condicionante, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Este es el propósito, ¿bien? De ese amor. El propósito no fue la muerte del Señor, sino que ese fue el medio para este propósito. ¿Cuál es este propósito? Vivamos por Él. Vivir por el Señor. ¿Bien? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y otra vez ocupa esta palabra, amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y esta es una tarea. Si Dios nos amó así, debemos actuar de esta forma. ¿Bien? ¿Se entiende, cierto? Nadie ha visto jamás a Dios. Y esto es verdad. Nadie le ha visto cara a cara. Y ahora vamos a ver por qué Juan nos enseña esto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bien.
Antes de poder empezar ya de lleno, vamos a orar por la palabra, ¿bien? Padre, gracias te doy, Señor, porque tú eres misericordioso y eres bueno. Y eres bueno, Señor, enseñándonos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, porque lo podemos tener en nosotros. Podemos tener a tu Hijo Jesucristo, quien nos justifica, Señor, y quien nos ha perdonado, y quien ha satisfecho, Señor, tu justicia. Gracias, Padre, te damos, porque no depende de nosotros, sino de tu mera gracia y misericordia, Señor. Dejamos este tiempo, Señor, y este estudio para que tú abras nuestra mente, abra nuestro corazón, Señor, sinceramente para poder aprender lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, amén. A Juan se le conoce como el apóstol del amor, o el apóstol amoroso. Siempre les habla a quienes escribe de amados, hijitos, ¿cierto? Eso también lo hemos visto. El apóstol tierno, podríamos llamar. Alguien tierno, ¿cierto? Que trata a su familia tiernamente. Pero esto no es un sentimiento, podríamos decir, romántico. Ya hemos visto esta diferencia del amor contra el amor ágape, ¿cierto? No es algo romántico, no es meramente un sentimiento, sino que es la esencia misma de la vida. Como nos trata Juan, es como él siente verdaderamente el amor del Padre. ¿Bien? Que no es un sentimiento de hombre o de un ser humano, ¿bien? Sino que es el amor del Padre. Ese amor que perdona, ¿cierto? Ese amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo olvida. Ese amor deberíamos tener. ¿Bien? Ahora, sufrimos, no perdonamos y no olvidamos. El amor que nos muestra Juan no es una opción, sino que es una tarea que Él nos da, que Dios nos da a través de Juan. Es una tarea para nosotros los cristianos. Y si lo pudiésemos comparar, ya que tuvimos un nacimiento reciente, es la prueba de nuestra genealogía espiritual. ¿Bien? Esta es la prueba fehaciente para saber si usted y yo somos cristianos o no. Si somos hijos de Dios, debemos poseer rasgos genéticos de nuestro Padre. Si no, seríamos bastardos, sin padre, sin madre. Pero tenemos a un Padre que es el Señor. Y como Padre debemos tener estos rasgos genéticos de nuestro Padre. Cómo se comporta, cómo actúa. Cada hijo ve a su padre y a su madre y ve un ejemplo en ellos. ¿Bien? Así nosotros como hijos debemos ver un ejemplo de nuestro Padre. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Bien? Y Juan comienza aquí con esta palabra amados. Y podríamos decir que Juan nos trata con cariño otra vez. ¿Bien? Nos dice hijitos, amados. Pero este amados, en su palabra original es agapetoi. Y lo que nos quiere decir esto es que antes de pedirnos que amemos, nos recuerda que somos amados por el Padre. Esta es la palabra, ¿bien? Amados, somos amados por el Padre, ¿bien? Porque Dios es amor. Y por lo tanto, al ser amados por el Padre, debemos dar lo que hemos recibido del Padre. Por esto dice, amados, y está esta traducción, ¿cierto?
que son amados por el Padre, amémonos unos a otros con este amor del Padre. ¿Se entiende, cierto? A esto se refiere Juan. ¿Bien? Amémonos viene también de este mismo verbo que es agapomen, que deriva de lo que ya les conté recién. Y esto indica una acción voluntaria y que es continua en la vida. No es un amor puntual, sino que es un amor vivencial en la vida del cristiano. ¿Bien? Amémonos constantemente, siempre. Aunque el hermano que tengas al lado te haga enojar, amémonos siempre. Cada uno mira al frente, ¿eh? Nadie quiere mirar para el lado. Y dice también unos a otros, y también viene de este verbo. ¿Eh? Y esto quiere decir que es sin hacer acepción de personas. Así que está atado a tu hermano que tienes al lado. Debes amarlo. Quizás tenga a tu hijo o a tu hija al lado. Debes amar a tu hijo, tal como es. Porfiado, etc. Debes amarlo. ¿Bien? Y aquí viene otra frase. El amor es de Dios. Y esto es interesante y ahí vamos a profundizar un poquito en esto. ¿Bien? El amor es de Dios. Y esto establece que el amor no es un producto humano que venga del hombre, ni de Juan, hermano, ni del apóstol Juan, sino que viene directamente de Dios. ¿Bien? Nosotros podemos sentir afecto, pero el amor ágape, que es el amor sacrificial, proviene exclusivamente de una fuente divina que es Dios. ¿Bien? Porque debemos entender que Dios es amor. ¿Bien? Él no produce amor, sino que Él es el amor. ¿Bien? Vamos a ver un poquito de eso. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y aquí Juan ocupa dos verbos. El primero es engendrado. ¿Bien? Nacido, engendrado. Y esto es una evidencia de que hemos nacido de Dios, que es un cambio de naturaleza en nosotros, hermano. ¿Bien? Cuando usted se convierte y acepta al Señor y a Cristo en su corazón y cree que Él ha resucitado y lo confiesa con su boca, usted ha nacido de nuevo. Ya no es el mismo. ¿Bien? Es nacido y después dice, conoce a Dios. Y este verbo de conocimiento no es un conocimiento teórico, como ya hemos visto antes. No es algo meramente de estudio bíblico, sino que es algo vivencial en nuestra vida íntima. Quien no ama, entonces, simplemente no tiene comunión con Dios. Y quien no ama, simplemente no es hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿te cuestionas esto? ¿Has pensado en eso? El amor que es ágape, hermano, tiene una fuente exclusiva que es de Dios. El amor humano es simplemente una sombra, hermano, a la luz del amor de Dios. Una sombra que con el primer rayo de luz se desvanece. Pero el amor del cristiano que tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón, participa de esta naturaleza divina. ¿Bien? Somos partícipes de este amor.
En 1 de Pedro 1:22 nos habla que el fin de la purificación del alma por el Espíritu es esto precisamente, el amor fraternal, pero que no es fingido, hermano. Entonces podríamos decir que el amor es la prueba del laboratorio de nuestro nuevo nacimiento. Nuestro ADN, ¿bien? Quien no manifiesta este amor pone en duda su regeneración. Si no manifiestas este amor, pones en duda que eres hijo de Dios. Bien. Lo bueno de esto es que vamos reflexionando, ¿bien? Esa es la idea de cuando uno escucha la palabra o cuando uno escucha una predicación, es ir reflexionando, ¿bien? Mira tu interior, hermano. Mira ahí tu corazón. Nadie más lo va a saber excepto el Señor, ¿bien? El que no ama, versículo 8. ¿Ya? Algo aquí muy duro de un diagnóstico, podríamos decir. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no amas, no conoces a Dios, hermano. Puedes hacer muchas cosas por amor. En Corintios nos habla de eso. Muchas cosas por amor. Pero vas a hacer ruido, címbalos. Solamente harás eso. Pero si no tienes amor, de nada sirve. Aquel que no practica el amor vive en un estado de ignorancia espiritual, hermano. Porque ignoramos que estamos aún muertos. Porque no practicamos el amor. Y Juan usa un verbo en una acción puntual. Porque dice, no ha conocido a Dios. Y lo que quiere decir que tal persona nunca llegó a esta transformación. ¿Bien? Nunca fue engendrado otra vez. Nunca has nacido de nuevo si no amas. Por eso la idea es que cada uno se vaya autoexaminándose. ¿Bien? Esa es la idea. Vamos a ver una definición ontológica. Vamos a ver la verdadera existencia de la naturaleza y la realidad misma en sí misma, que es en Dios. Y es esta. Dios es amor, hermano. Su esencia es amor. Y esta es una de las declaraciones, podríamos decir, más profundas del Evangelio, hermano. Cómo introducimos el Evangelio a la gente. Porque a veces le decimos, Dios te ama, porque Dios es amor. Ya, pero ¿qué significa que Dios sea amor? A veces no entendemos esta palabra, o este concepto más bien. La palabra no dice que Dios, que Dios tiene amor, sino que dice que Dios es amor, es su esencia misma. ¿Bien? Y esto es un atributo de Dios. Solamente Él lo tiene. En la forma teológica podríamos decir que es un atributo incomunicable de Dios. Solamente Él posee este atributo, el amor. ¿Bien? Él no produce este amor, sino que Él es amor. Porque este amor es eterno, no tuvo principio, es inmutable, no cambia, ni disminuye. Es soberano, no es forzado por nada externo que tú hagas o que yo haga. ¿Bien? Él ama porque Él simplemente es amor. Y quiere entregarnos ese amor. ¿Bien?
Y es infinito, no tiene límites, no tiene profundidad, altura. Es infinito, hermano. No tiene tiempo, espacio. ¿Bien? Y aquí viene un término que ocupan algunos teólogos, que es la aciedad de Dios. Aquí vamos a aprender algo, ¿bien? Para que ustedes entiendan más o menos a qué se refiere con este amor que es el Padre en sí mismo. Para entender la aciedad de Dios, debemos entender la santidad y su eternidad. Dios no es simplemente alguien que ha vivido mucho tiempo, hermano. Dios es autoexistente, Él es eterno. Siempre ha estado. Esto para nuestra mente quizá no logra comprenderlo porque estamos regidos por el tiempo. ¿Bien? Pero Él es autoexistente. Siempre ha estado, no depende del tiempo. Esta palabra aciedad viene de la palabra en latín ace, que significa de sí mismo, de su propia esencia. La mayoría de los seres que conocemos en toda la existencia somos contingentes, hermano. Es decir, para existir dependemos de algo o de alguien. ¿Bien? Para existir yo dependo de mis padres. Y así ellos de sus padres. Y así hasta Adán. ¿Bien? Y Adán depende del Señor. ¿Bien? Somos contingentes. El árbol depende de la semilla. Las leyes físicas dependen del Señor. El oxígeno depende de la atmósfera y de este mundo. Y que entre todas sus combinaciones produce esto que nos permite vivir. Aún nosotros somos dependientes del oxígeno. ¿Bien? Pero Dios no es un resultado de una serie de eventos. Si algo hubiese causado a Dios, hermanos, ese algo que hubiese causado a Dios sería mayor que Dios. ¿Bien? Dios no necesita del universo para sobrevivir. Antes de que el mundo fuese hecho, Dios ya era plenamente Dios, porque es eterno. Juan 8:58 nos da una pincelada de esto, Jesucristo. Y Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está este término, aciedad. ¿Bien? Autoexistente. Él no creó al hombre porque se sintiera solo o tuviera una necesidad de afecto que no pudiera satisfacer su propia existencia o su propia naturaleza divina, hermano. Él nos hizo porque le plació. En amor. ¿Bien? Cuando Moisés preguntó el nombre de Dios en aquella zarza ardiente, en aquel monte, la respuesta que le dio Dios es una máxima expresión de este término de aciedad. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Moisés, yo creo que habrá quedado entre confundido y pasmado por lo que estaba viendo y escuchando. No podemos entender nosotros la eternidad. Uno la catalogan como un punto en una línea de tiempo, pero ni siquiera eso grafica lo que es la eternidad, porque la eternidad es inmaterial, hermano. No tiene tiempo, no tiene una línea de tiempo. ¿Bien?
Vamos a seguir entendiendo este término. Dios no tiene vida como si fuera un regalo recibido, hermano. Dios es la vida en sí mismo. Toda la vida que vemos en nuestro universo es prestada. Las flores, los animales, hasta nosotros mismos somos un espejo de esta luz de Dios. La eternidad de Dios no es solo una duración infinita, sino es una autoexistencia de Él, hermano. Explicar esto, hermano, es complicado, ¿bien? Pero es para que podamos entender más o menos la esencia de Dios. Y cuando usted dice que Dios es amor, no es que Dios provea ese amor, sino que Él es amor, ¿bien? Génesis nos dice que en el principio Dios creó. ¿Qué implica esto? Que el tiempo mismo es una creación, hermano. Dios habita fuera del tiempo y el tiempo no se rige, o no rige a Dios. Porque Él lo creó, está bajo su dominio. Y debido a que Dios no depende de nada fuera de sí mismo, nada de Él puede cambiarlo, agotarlo o mejorarlo, hermano. Él es plenamente suficiente en su propio ser. Ni tú porque ores más, ni porque des más a los pobres vas a ser mejor a Dios, hermano. Él es autosuficiente. Ahora esto debiese darnos escalofríos, en realidad. Porque no es obligación de Dios el habernos salvado, hermano. Y a veces creemos que sí. Esta palabra ansiedad debe producir en nosotros quizá mayor asombro del que tenemos. ¿Bien? Primero debe producir en nosotros seguridad. ¿Bien? Si la existencia de Dios dependiera de nuestra felicidad o de nuestra estabilidad del universo, estaríamos perdidos. Porque si Dios dependiera de nosotros, no sería Dios primeramente. Y sería tan fluctuante como nosotros, que un día nos ama y al otro nos odia, que un día nos quiere salvar y al otro día nos quiere eliminar. Pero así no es Dios, porque como es un ser independiente, sus promesas son inamovibles, hermano. Todas las promesas que hay en la palabra no cambian y no mutan, hermano. Él no es hombre para cambiar. Debe generar también en nosotros, y debemos recordar, nuestra fragilidad como humanos. Somos criaturas que dependen de un soplo de aire para seguir vivos un día más. Dios, en cambio, no depende de eso, hermano. Nosotros sí. Debemos recordar también, y lo más asombroso de este término ansiedad, es que no necesita absolutamente nada de nosotros, hermano. Nada. Cuando el Señor dice que Él no quiere más sacrificio, sino que quiere un sacrificio vivo en tu vida, no es porque Él lo necesite, hermano. Más bien nosotros necesitamos hacerlo para vivir conforme a esta voluntad eterna de Dios. Su voluntad es que nadie perezca, no es porque Él lo necesite, sino porque lo hace por gracia, hermano. ¿Se entiende?
No es porque Él necesite que muchos ángeles o toda la tierra le alabe, porque eso le va a hacer crecer más al Señor. Eso, hermano, Dios es autosuficiente. Y lo único que espera de la humanidad en su palabra es que la humanidad se vuelque a Él otra vez. Y le adore porque la humanidad lo necesita. ¿Bien? Nosotros lo necesitamos a Él. Su amor es eterno, inmutable y no cambia. Y antes que existiera un solo ápice de una estrella o de luz en el firmamento, Dios ya amaba porque Él es amor, hermano. Entonces la pregunta es, si no había nada más que Dios en la eternidad pasada, ¿a quién amaba a Él? Y aquí entra en juego, hermano, el misterio de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han vivido en este lazo de amor perfecto por siempre. Aun cuando Dios, en su amor, ¿entiende esto? En su amor envió a su Hijo a morir. ¿Bien? Y el Hijo no se negó en amor, porque es su esencia, hermano. Y esto debería cambiar nuestra actitud de vida. Debería cambiar nuestra oración, hermano. Nuestras peticiones al Señor, porque ya no tratamos a Dios como alguien que debe o que debemos ayudar. Dios no necesita de tus riquezas, hermano. Él lo tiene todo. Dios no necesita que tú le halagues, hermano. Él no necesita eso para poder existir. Porque Él ya es eterno, glorioso, misericordioso en su esencia misma. Eso lo necesitamos hacer nosotros para vivir en el camino de Dios, hermano. ¿Bien? Ya no debemos tratar a Dios como alguien que debemos ayudar o alguien que debemos mantener contento para que no nos destruya. O alguien que debemos mantener contento para que no se debilite. Él es todopoderoso, hermano. Si no, debemos tratar al Señor como la roca eterna que es y que nos ha demostrado en su palabra. ¿Bien? La roca eterna y que ésta no se debilita y que nos sostiene, hermano. A nosotros, hombres, una mera creación del Padre. Cuando tú cantas que estás firme en la roca del Señor, debes entender que esta roca es inamovible, hermano. Que no se va a destruir jamás. Nunca. Ni siquiera va a tambalear, hermano. Pero a veces no tenemos este concepto en nuestra mente. Porque muchas veces no entendemos a Dios. O no lo conocemos o no estudiamos acerca de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Jesús mismo decía, si tuviesen tan solo fe como un granito de mostaza, hermano? Algo, si creyeran en mí, que yo soy autosuficiente, podría mover montañas. Pero no lo logramos entender, hermano. Y creemos que esta roca es como la roca que construiríamos nosotros, que se va desgastando en el tiempo. Piense, vea su corazón, hermano. Y aquí se desarrolla este amor. Y esta es una manifestación histórica que el mundo jamás vio, hermano. Ni todos los dioses que habían en este tiempo, ni todos los dioses que hay hoy han podido demostrar el amor del Padre.
Ni siquiera somos la sombra de Él. Y en esto, versículo 9, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y este amor y esta manifestación de amor se transformó en acción, hermano. El amor de Dios no se quedó allá con Él en el cielo, sino que se mostró y se manifestó en Cristo, en algo visible para nosotros y en algo que es tangible, hermano. Aunque usted no vea a Cristo hoy, es tangible en tu vida, porque tienes al Espíritu Santo en ti. ¿Bien? Es tangible en nuestra familia, en nuestro trabajo, incluso dice la palabra, en la naturaleza. Da testimonio de este Creador. Y Juan lo llama el unigénito. Y Juan resalta esta palabra porque esto quiere decir que Jesús es el único en su clase y no habrá nadie igual a Él. Jamás, hermano. Aunque se comparen con Él, aunque como dice la palabra, vengan falsos cristos y digan que son Él, no habrá nadie como Jesucristo. El unigénito, el único, ¿bien? El único en su clase. Que Dios envió. Y este enviar tiene una manifestación en una misión con un propósito eterno. ¿Bien? Este hombre que ha nacido en ese pesebre tiene un propósito eterno: salvar a la humanidad. Ahora, no porque la merezca, sino por amor. ¿Bien? Dios lo envió a este mundo, a su propio Hijo, en amor. El Verbo hecho carne, con una misión oficial y un sacrificio que el Padre estaba dispuesto a pagar. Con un fin, hermano. ¿Cuál es el fin? Vivir. Para que vivamos, nos dice. Para que vivamos por Él. Y como dice la palabra, y como usted ya ha conocido o conoce, estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, sin vida. Y lo más, creo yo, lo más magnífico es que Dios nos vino a entregar a través de su Hijo Jesucristo la vida que solo Él posee, hermano. Nadie más puede tener esta vida eterna. Él la posee porque Él es eterno, hermano. Nos comparte esto a nosotros. La pregunta es, ¿cuán agradecidos estamos de Él? Romanos 5:8, Juan 3:16 nos demuestra que su amor es eterno, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en amor para darnos vida eterna en Él. Versículo 10. ¿En qué consiste el amor entonces, hermano? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo y aquí una palabra clave, propiciación por nuestros pecados.
Esta propiciación, hermano, fue clave para nosotros. Es aplacar la ira de Dios que estaba sobre nosotros y depositarla en Cristo, en Él mismo. Nosotros por naturaleza, al ser hombres o seres humanos, por naturaleza huimos de Dios, hermano. No hay nadie que busque a Dios. Todos huyen. No quieren verse en este espejo de Dios. ¿Se recuerda en Génesis cuando Dios busca a Adán y a Eva después de haber comido el fruto? ¿Qué es lo que hacen? Huyen, se esconden. Esa es nuestra naturaleza y es la naturaleza del pecado, hermano, que habita en nosotros. Pero Dios nos ama y nos amó, no porque vio algo bueno en nosotros, hermano. Y a pesar de nuestra rebelión, Él nos vistió con este Cordero, el Hijo, para que pudiésemos estar en su presencia. ¿Ve este paralelismo con Génesis? Dios desde el principio tuvo este plan, hermano. El principio de tiempo nuestro. En su eternidad Él ya lo sabía. Como les dije, esta propiciación es un punto profundo dentro del Evangelio, hermano. ¿Bien? Es un punto teológico profundo, que significa aplacar la justicia divina. Cristo es el propiciador quien hace esta tarea. La propiciación es la ofrenda. Bien, la vida misma de Cristo, humanamente. Y el propiciatorio es el lugar de encuentro de este propósito, hermano. El amor que es cristiano y que proviene de Dios es de una iniciativa, que es divina, hermano. No viene de nosotros, ¿bien? Por eso nos dice Juan que el que no ama no conoce a Dios, porque este amor proviene de Él, ¿bien? Entonces, si no amas, no estás viviendo en esta vida divina, esta vida espiritual que Dios nos da cuando somos transformados. Nosotros no buscamos a Dios porque huimos de Él como ladrones. Pero Él, en su amor, nos provee justicia. Cristo es la justicia y Cristo es el sacerdote, hermano. Él es el sacrificio y el lugar de encuentro en el propiciatorio. Él desvió esta ira de Dios que iba a recaer en nosotros, en Él. En el Dios creador eterno, hermano. El que no necesita nada. El que existe porque Él es autosuficiente, hermano. El que no necesita de tu oración ni de tus lágrimas para que Él pueda crecer, porque Él ya es poderoso, hermano. Aún así, Él se atribuye el pecado de la humanidad. Ni siquiera debió, en vista humana, hermano, ni siquiera debió haberlo hecho. Y debió habernos destruido como en aquel diluvio, hermano. A todos nosotros. Pero como Él es amor en esencia misma, Él nos demuestra este amor en Cristo. Y esto nos deja a nosotros
una tarea y una responsabilidad de vida como hijos de Dios. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, con todo lo que ya hemos visto, ¿bien?, debemos también nosotros amarnos unos a otros en este amor de Dios, que es un amor sacrificial por tu hermano. Por eso nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos. ¿Bien? Y aquí entra una lógica de la gracia. Entra la razón de la gracia. Y Juan utiliza esta condicional. Si es que, o si Dios nos ha amado así, hermano. ¿Bien? A esto se refiere. O puesto que, si ya Dios nos amó, de esta manera extrema que fue hasta la muerte, nosotros debemos amarnos así como Cristo nos amó. ¿Bien? Ahora, ¿estás dispuesto a dar tu vida por tu hermano? Yo creo que por tu familia la darías, hermano. Y hasta por ahí. ¿Pero estarías dispuesto a dar tu vida por tu hermano? Y esta es una de las preguntas claves que hace el Señor Jesucristo, hermano. No solamente cumplir mandamientos por cumplirlos, hermano. ¿Estarías dispuesto a dar todo y darlo a los pobres por el bien de tu hermano? ¿Estarías dispuesto a vender todo lo que tienes para que nadie sufra necesidad? Dios nos confronta con nuestra propia debilidad, hermano, en que no amamos humanamente. Creemos que amamos, hermano, pero no lo hacemos. ¿Se acuerda que como esta visión del hombre que está sentado en el sofá y dice que ama al mundo, pero está cómodo en su sofá? Ama a los pobres, pero está ahí cómodo. Compro las marcas en el supermercado que apoyan a la Teletón, por mano. Ahí dice, Teletón. Y esa marca le donan a la Teletón. Entonces estoy donando, por mano. Amo al mundo. Este amor no es como nuestro amor, hermano. No se debilita, no se desvanece. No se aplaca porque al que amamos nos ha traicionado. Este amor no es opcional, sino es una obligación que es legal y es moral en nuestra vida. Legal porque es un mandato y moral porque debemos demostrar este amor hacia otros. ¿Bien? El amor que recibimos de parte de Dios, que viene de arriba, debe fluir horizontalmente hacia nuestros hermanos. Bueno, usted sabe la pregunta. ¿Se hace? ¿Se cumple? ¿Trata de hacerlo? Si trata, déjeme decirle que ya empezamos mal. Porque no es tu esfuerzo, hermano. ¿Se entiende esto, no? No es el esfuerzo tuyo, sino que es el amor que proviene de Dios. No te esfuerces en dar amor, sino que vive la vida que Dios te ha dado y verás que este amor va a fluir hacia tus hermanos. Verás que ayudar a otros va a ser natural y no vas a tener que publicarlo en Instagram. Aquí ayudando a los pobres y te sacas una selfie. Va a fluir natural en ti, hermano. El amor de Dios en nosotros crea una responsabilidad. Amarnos los unos a los otros, porque Dios es amor.
Y Dios ha creado en nosotros una deuda, hermano. Debemos pagar esta deuda, que es el amor. Él nos amó en su gracia. Él transformó nuestra vida, un ser infinito que lo gobierna todo, nos amó. ¿Cómo no vamos a amar a nuestros prójimos o a nuestros hermanos? Versículo 12. Y con esto ya terminamos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no amamos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios es invisible, hermano. Nadie ha visto jamás a Dios. Nunca en la historia de la humanidad nadie ha visto jamás a Dios. Aquel que le vio la espalda a Dios, déjeme decirle que era Jesucristo. Dios es un ser que está en todos lados, hermano. Omnisciente, es omnipresente. Es poderoso, crea las cosas de la nada, hermano. Con su palabra puede crear astros y con su palabra puede destruir, hermano, Sodoma y Gomorra. ¿A este Dios sirves? Ahora, ¿quieres ir en contra de este Dios? Esa es la pregunta. A Dios nadie le puede ver con los ojos físicos, pero déjeme decirle que hay una forma como el mundo lo puede ver. El mundo ve a Dios cuando observa el amor que hay entre los cristianos. Esta es la forma en que el mundo puede ver a Dios. El amor mutuo es la prueba de que Dios permanece en nosotros. La palabra que usa aquí Juan dice en la parte B del versículo, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta palabra que usa no significa que el amor de Dios fuera imperfecto antes, hermano. ¿Bien? Esto no significa, sino que ha alcanzado su meta y su propósito final. El amor de Dios alcanza su plenitud cuando se reproduce en la vida de nosotros que somos sus hijos. Cuando cumple este propósito, hermano. En esto van a conocer que todos son mis discípulos. Juan 13:35. Si tuvieseis amor los unos con los otros. Si no tienen amor los unos con los otros, no nos van a reconocer que somos hijos de Dios. ¿No? ¿Por qué la iglesia primitiva impactaba tanto en la sociedad? No porque tenía una mega iglesia, hermano. No porque daban más diezmos. No que se amaban los unos a los otros hasta el extremo, hermano, de vender todo lo que tenían para que nadie tenga necesidad. Entonces podríamos decir, hay una causa. El amor nace en la eternidad porque Dios es amor. ¿Bien? Segundo, hay un medio. El amor se manifiesta en el tiempo cuando Dios envió a su Hijo. Hay un método. El amor se asegura legalmente por la propiciación, aplacar la ira de Dios, hermano. Y hay un resultado, hermano, de esto. El amor se perfecciona en nosotros, el pueblo de Dios, amándonos unos a otros. Si no amas, debemos examinar
Y debes examinar realmente si has nacido de nuevo, hermano. A esto nos llama Juan. ¿Bien? Si te cuesta amar, debes mirar esta cruz, hermano. Y entender que ese ser infinito vino a morir por nosotros. Y que este ser que bajó a esta tierra y fue clavado en la cruz, intervino por ti y por mí. Y este acto de aplacar la ira o el juicio de Dios que había en nosotros contra el pecado, Él logró algo que nadie más va a lograr, ni pudo haberlo hecho, que es la reconciliación con Dios y ganando más encima su favor para con nosotros, haciéndonos bien, dándonos promesas. El propósito de nuestra vida es ser un espejo donde el mundo vea el amor de Dios. Y cuando el mundo vea en nosotros el amor de Dios, va a conocer a este Dios, hermano. Y va a conocer a Jesucristo. Y va a conocer el amor ágape de Dios. Este amor sacrificial. Que Él vino un día a morir en la cruz. No es un sentimiento emocional, hermano. Olvídate de eso. ¿Tus emociones son buenas? Sí. Dios nos creó con emociones, hermano. Pero para tener este amor no depende de mi emoción. ¿Bien? Mientras más te relaciones con el Señor, mientras más le busques, créeme que la consecuencia va a ser que más vas a amar. Pero debes buscarle y debes conocerle. Y esta es una decisión que está basada en la cruz. Si decimos que estamos en comunión con el Padre, pero aún no amamos a nuestros hermanos, estamos en una peligrosa mentira. ¿Bien? Y en aquel día Él nos va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste con el amor que yo te entregué? Y seremos como aquel quizás joven rico que había cumplido todos los mandamientos excepto uno, entregar todo lo que tenía. Y se fue triste, dice la palabra. Se fue triste porque sabía que no podía cumplirlo, porque no entendía la esencia de este amor, hermano. ¿Bien? La evidencia de que Dios vive en nosotros no es un conocimiento teológico en nosotros, sino que es la capacidad de poder amar como Cristo nos amó. ¿Bien? Mientras más conoces al Padre, más vamos a amar. Mientras menos conoces al Padre, más cosas vas a querer hacer para suplir ese amor. Y vas a querer tener lo mejor. Y vas a querer ser el que da más dinero, o el que ora más, o el que se para en la esquina a orar como los fariseos, para que lo vean sufrir como Él ayuna. Eso vas a querer, hermano. Pero si tienes el amor en ti, hermano, esto va a fluir natural en ti. Y vas a poder quizá algún día dar tu vida por tu hermano. Esto no lo digo yo, sino que lo dice la palabra, ¿bien? No es mi requisito, créame que no es mi requisito, pero es el requisito de Él. Y cuando seamos perseguidos, si tenemos este amor, permaneceremos firmes. Porque nuestra vida no va a importar si vamos a estar con el Señor, ¿bien? Pero debemos vivirlo, es así. Es un desafío, hermano, que Juan nos entrega, pero en realidad es el que Dios nos entrega a nosotros, como pueblo suyo. Pónganse en pie, vamos a... Ahora.
Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es buena y es eficaz. Y tú, Señor, nos enseñas y nos corriges a través de ella, Señor. Gracias te damos porque podemos entender más o menos, Señor, quién eres. Entender tu grandeza, Señor, y tu esencia en amor. Gracias, Padre, porque tú pensaste en nosotros y has venido a este mundo, y entregaste a tu Hijo, Señor, para que muriese por nosotros. Algo que no merecemos y que no merecíamos, Señor. Pero aún así, Señor, en tu mera gracia y misericordia lo hiciste, y gracias a eso podemos disfrutar, Señor, de estar en tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque no es un mérito nuestro, sino que es tuyo. Por tu mera misericordia, Señor. Queremos alabarte y queremos demostrar, Señor, este amor con nuestros hermanos, Señor. Incluso, como es tu palabra, con nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor. Transforma nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Nuestra mente para poder vivir este evangelio, Señor, eterno. En el nombre de Jesús. Amén.